Entonces lo primero que vamos a hacer es actualizar el firmware. Seleccionar eh, Releases and Pre-Releases. Detectamos la tarjeta y el A406. 46. Candidato a liberación 1. Cargamos firmware online y flashamos. Todo está correcto. Nexus XR. Flashar firmware. Ya casi. Perfecto. Se reinicia. Volvemos a conectar. Nos dice que el acelerómetro no está calibrado. Vamos a calibrarlo. Lo ponemos en una superficie totalmente plana. Totalmente plana. Vamos a hacer stop. Calibrar. Listo, está calibrado. Ahora, este va a ser un RS5. Vamos a ponerle el nombre RS5. Todo esto queda default. Telemetría, vamos a usar la telemetría de Hobbywing. Este es para los cómo queramos acomodarlo. Yo voy a poner las antenas hacia el boom, que así viene por default. Las antenas hacia el boom, los conectores hacia enfrente. Guardamos esta parte ya. Receptor, vamos a usar Crossfire. Activar telemetría, custom. Yo siempre uso 333. Y aquí creo que uso 4. No recuerdo bien. Ahorita lo checamos. Vamos a usar todos estos sensores. Los voy a dejar así. Corriente, ¿no? Temperatura. Estos no. Head speed. Altitud. Giro nada. GPS nada. Status. OLED ID. Arming flag. Y adjustments. Flag, modo de vuelo no. Perfiles. PID. Rate. Battery profile, esta es nueva. Control. Solo el del acelerador. System nada y nada. Guardamos esto queda así. Face queda así. Power, voy a usar el telemetría del speed control. Máximo 4.20. Cargada le vamos a subir a 4.15. Warning 375 y mínimo le voy a poner 370. Este va a ser de 6 celdas. La batería la vamos a dejar, creo que es 5000. La vamos a dejar en 5000. Creo que es 5200, pero vamos a cambiar. Guardamos y salimos. Motores. PWM para Hobbywing. Telemetría Hobbywing versión 5. Esto debe estar activado. Solo va un cable de la señal donde se conecta el ventilador, que creo que es la P, a
al puerto TLM, el de señal, solo con un cable, o el que incluye Hobbywing con su adaptador que incluye Nexus. Esto queda así. RPM sensor es muy importante. Vamos a usar el sensor de la señal de RPM del Speed Control. Y vamos aquí a poner la relación de engrane del RS5. Entonces, main gear 107, piñón de 12 y polea 75 y 16. Entonces, piñón 12, 107, 16, 75, motores de 10 polos. Entonces vamos a ver, 892, 469, 468, 891. Está bien. Aquí es todo. Guardamos y salimos. Gobernador, vamos a usar el gobernador de rotor flight eléctrico, función, y solo necesitamos nuestro switch de 3 posiciones. Aquí le vamos a decir que desde el 10 guardamos y salimos. Servos, el mixer, corrección de geometría. Estos ahorita vamos a ver cuáles. Bueno, yo ya sé que estos van al revés. El servo es 760, mitad 350, mitad 350, mitad. Es que es un servo de 760 para cola y es de 560 Hz. Listo, guardamos. Son los servos de Guskai del super combo. Y ahorita esto lo vamos a hacer en otra parte. El mixer también lo vamos a hacer en otra parte. Los giros, aquí lo vamos a empezar con 130. Aquí lo vamos a bajar a 4. Cuatro, 30 Hz. Para el primer vuelo de prueba, claro, vamos a usar y aquí yo creo que es un helicóptero nuevo. Vamos a usar custom, pero ahorita para probarlo vamos a dejar así en medium. Y con eso es para el primer vuelo de prueba. Ya después lo vamos a usar en custom y vamos a desactivar el dynamic filter. Guardamos. Rates, todo esto así se va a quedar. Y lo vamos a ajustar después. Pero bueno, esto va a ser 320. 320. Y yo creo que un 550. 13 grados. O 14. Vamos a dejarle 13.5. Guardamos. Cyclic ring. Vamos a dejar en 100. 110. Guardamos y vamos a copiar los profiles al 2 y vamos a copiar al 3. Vamos a usar 3 profiles. Cell en el 2, voy a poner 13 grados.
y en el 3 vamos a poner 12.5. Lo demás queda igual. Profiles, esto lo vamos a setear desde cero. Que de entrada aquí yo ya sé que va en 150 porque estamos volando a 3000 metros. 200. Esto va a quedar así, después lo guardamos. El motor. Vamos a usar 1900 normal. 28 para la autorrotación. Guardamos. Igual vamos a copiar. Profile 2. Copiar. Profile 3. Entonces nada más vamos a cambiar nuestras RPMs. 2150 y 2250. Y todo esto queda igual. Y esto lo vamos a ir ajustando ya en el vuelo. Modos, ajustes. A esto ahorita lo vamos a hacer con el radio. Black box, cuando arme a 1000. Rolling erase, ya viene preconfigurado. Acelerómetro, skate, arm 1000. Ok, guardamos. Y eso es todo. Después pasamos ya para ajustar mixer, bueno, servos, mixer, y ya haremos el vuelo de prueba. Adiós, saludos. Vamos a hacer el mixer. Bueno, servos y luego mixer. En la parte de servos, aquí van las que casi todos los servos son 1520. Y aquí van los hertz de los servos, esos chequenlos en el manual. Estos son unos servos Guskai que son a 333 Hz. Y el de cola es 760 a 560 Hz. Para usarse el servo de cola 760, nada más se dividen todos los valores que vienen de stock. A mitad, todo a mitad, para que trabaje el servo a 760. Para esta parte solo necesitamos conectar la batería para obviamente activar la electrónica, los servos. No es necesario el radio. Entonces, si le damos Enable Servo Override, siempre a esta opción de corrección de geometría siempre se activa para que el switch plate de los tres servos trabajen en conjunto de la mejor forma, para que sea un movimiento lineal entre los tres. Entonces el servo 1, que es el elevador, el servo 2 es el lado izquierdo y el servo 3 es el del lado derecho, viéndolo obviamente de atrás el helicóptero, por así decirlo. Entonces nosotros al subir aquí, el servo debe de subir. Al darle positivo sube el servo del elevador. Si doy positivo, sube el servo del lado izquierdo. Si le doy positivo, sube el servo del lado derecho. Si nosotros subimos aquí y el servo baja, le damos reversa. Reverseamos la dirección. Siempre aquí debe de dar paso positivo.
siempre. Y yo voy para acá, es negativo. O sea, colectivo negativo y positivo. Si uno está al revés, acuérdense aquí, le damos reversa y listo. Para que los tres del swash plate suban. Igual el de la cola. Si yo le muevo el slider a la izquierda en negativos, nos debe de dar timón derecho. Si yo le doy a la derecha, nos da timón izquierda. Así sabemos que si el servo está bien, o sea, que no esté al revés igual. Estos busca y en el RS6 así van. Entonces la idea es aquí centrar el swash plate para que esté 0 grados con las palas y esté nivelado. Entonces, para lograr eso, digamos que aquí le vamos subiendo al servo del elevador, al servo, a los tres servos, para que entonces nivelar el swash plate y que las palas estén, digamos, 0 grados o a 90, y a 90 aquí nuestro radius arm debe estar a 90 y nivelado el swash. ¿Sale? Yo uso esta herramientita para que le quede muy bien la de SAP en los tornillitos apenas y rosa. Y en teoría le vamos subiendo estos y nos da este valor. Por ejemplo, si le ven, si yo le voy subiendo y aquí ya nivelé mi swash y todo, pongo 1448 aquí y lo grabo. Y así en los tres. O sea, el valor que me dé aquí, digamos que este es el trim, más bien este es el trim. Y el valor que me va dando aquí, yo lo voy a anotar aquí y lo grabo. Y ya entonces desactivo aquí y queda centrado mi swash. ¿Sale? Yo así lo tengo. Si yo le doy aquí, mi swash debe estar nivelado. Solo vamos a mover estas. Digamos que este es el trim. ¿Sale? Una vez que está ya guardado, guardamos los cambios y listo. De aquí ya nos pasamos al mixer. Aquí en el mixer es donde le vamos a dar grados. Casi todos los LI son 120 grados, el tipo de swash. Rotan al sentido de las manecillas del reloj. Y aquí vamos, digamos, ahorita les voy a decir si da izquierda, si da derecha y si está al revés. Aquí le damos lo corregimos la dirección. Por ejemplo, aquí habilito el servo override y acá me debe dar derecha. Ahí me da derecha y acá me da izquierda. Y en el elevador igual. Aquí jala el swash y acá pico. Si está al revés, que como viene, que está aquí así, así viene de stock. Si yo le doy para atrás, el swash se pica, o sea, está al revés. Entonces acuérdense, aquí nosotros le decimos si se está moviendo bien o se está moviendo mal. El elevador está al revés. Entonces lo reverseo y entonces ya jalo y pico. ¿Sale? Aquí el paso es positivo para arriba y negativo. Esto ya está bien. Entonces, con el mix override en ceros, lo que vamos a hacer es calibrar el cíclico.
hasta que nos dé el valor de aquí. Por ejemplo, si yo quiero que me dé 9 grados, le voy a ir subiendo aquí hasta que me dé 9 grados. Vamos a hacerlo. Entonces, lo voy a regresar a... Creo que viene en 30, pero ahorita le voy a poner 50, 50 y para volverlo a hacer de cero, ¿sale? El cíclico y el colectivo. Entonces quedamos que aquí en teoría debemos tener 0. Punto 5. Y 3 grados. Ahí ya reseté el pitch, está 0. Igual ya prácticamente 0. Vamos a calibrar. Entonces, yo aquí le voy a decir, me voy de poco a poco, a 9. Me da 5.5. Entonces yo le voy a subir la calibración del cíclico hasta que me dé los 9. No importa el lado, pueden escoger a la derecha o a la izquierda. 8.2. 8.8. 9. Entonces vamos a ver. 0. 9. Ok, entonces así ya me gustó. Guardo. Con el colectivo igual. Yo nada más calibro el alerón en el cíclico y esto pues queda igualito. Entonces para positivos, la misma historia, le voy a dar positivos. Calibro 9. Pueden calibrar a 12, a lo que ustedes quieran. A mí me gusta 9. El cálculo lo hace el controlador, ya depende de los grados que le demos aquí. Entonces ahí tengo 5 grados, le voy a subir. Hasta que me dé 9 grados positivos. Nueve. ¿Sale? Ahora vámonos a negativos. Corroboramos que sea 0. Ok. 8.8.
esa pequeña diferencia de 0.2 grados, que la verdad no es nada, o sea, en vuelo ni se va a notar, lo podemos calibrar aquí en la corrección de geometría. Pero bueno, 0.2 grados no es nada, ni lo notamos. Entonces yo prefiero dejarlo así, sin corrección de geometría. Y y no pasa nada. Si fuera 1 grado de diferencia, pues sí le dan corrección de geometría. 9.2. 0. 9.1. Prácticamente es 9. Sale. Entonces 8.8, 8.9. Casi está idéntico. O sea, si lo voy a dejar, ya me gustó, lo grabo. ¿Cuánto pitch queremos de, de cíclico? ¿Cuánto de colectivo? Estos son los máximos. Acuérdense que son máximos. Donde los podemos modificar ya es en rate. Ahí ya le decimos cuántos grados vamos a usar. Aquí en rate yo le digo, ¿sabes qué? En colectivo voy a usar, en el perfil 1 voy a usar 14 grados, en el perfil 2 13 y así a su gusto 2 5. Ok, me regreso a mixer. Y aquí es, digamos que es la suma, pero este número es que no hagan binding los servos. Si yo le doy todo el positivo y todo el alerón y el elevador, no deben de dar binding los servos, o sea, pegar en ningún lado. Ni en la parte de abajo ni en la parte de arriba. O sea, todo negativo y muevan el swash para ver si este número lo tienen que bajar o subir. Normalmente los helicópteros modernos tienen un buen y 24 es lo que se usa. Esto se queda así por default. ¿Sale? Entonces, como repasar ese tipo de swash, la rotación de nuestra rotor principal. Aquí reverseamos si da izquierda o da derecha y está al revés con esto. Acuérdate, esto no se hace en el radio. Aquí yo el radio lo tengo hasta apagado. Esto se corrige aquí. Mi alerón está bien. Tuve que darle reversa al elevador porque si yo le daba backwards, o sea, picaba. En lugar de jalar, picaba y al revés. Entonces aquí lo reverseas y el colectivo, si está al revés, que eso lo vemos en servos, desde ahí ya lo dejamos bien, entonces no se debe de mover. Esto es para trimear el swash plate más izquierdas, picarlo, jalarlo, pero en servos debió de haber estado derechito. Aquí trimamos el swash para que esté bien derechito. Y si no, pues aquí lo podemos hacer. Y también el colectivo, si no nos da 0 aquí, aquí también le podemos dar un trim, que yo lo prefiero hacer desde antes, o sea, desde aquí mecánicamente y desde el link, físicamente aquí en el link, para que me dé los 0 grados. Aquí lo dejo en 0. Esto está default, entonces, ¿cuánto cíclico queremos? Máximo. ¿Cuánto colectivo máximo? Y el total de los dos. O sea, es la suma. Que bueno, si hacemos la suma serían 29. Pero sería demasiado. Entonces en 24 sigue siendo mucho y no hace binding los servos en ningún punto. No pegan en ningún lado. Ese es el chiste. Ahora para el rotor de cola, que es esta parte, usamos pitch variable. No usamos ni motor ni direccional, sino es pitch variable.
Eh, Aquí también podemos reversearlo como acá. Yo lo reverseo desde acá, pero también le podemos dar reversa aquí. Por ejemplo, vamos a apagar el swash. Esa es la cola. Clockwise y counterclockwise. Entonces, si yo le quiero dar clockwise, aquí se da clockwise y aquí da counterclock. Lo voy a voltear para que se vea mejor el rotor. Entonces, la idea es aquí en 0 y nos pide primero yo center trim, y lo que nos pide es que exactamente estén en 0 grados las, las palitas. Obviamente nuestro servo horn de cola está a 90 grados y nuestra varilla está a 90 grados acá, y vamos a hacer el trim a 0. Entonces yo le voy subiendo aquí hasta que quede exactamente en 0 grados, que queden alineadas las dos. Ok, perfecto, ahí están bien alineadas las dos. Grabo y ahora sí la calibración. La calibración la hago con un papelito. Con cualquier papelito lo doblamos y la idea es que nos dé este ángulo. Que nos dé este ángulo, y para que nos dé este ángulo se pone a 22 grados aquí, menos 22 grados, y ahí se calibra. Menos 22 grados y está por acá. La tengo que abrir para que, con la calibración, para que me dé en teoría 22. Entonces yo subo mi yaw calibration. Lo voy subiendo hasta que quepa. Más o menos así. Ahí está, digo, no tiene que ser súper perfecto. Ahí está. Ya que tengo mi calibración, guardo. Y ahora sí le doy límites. Estiramos estas para que no peguen. Le voy a dar mi límite de shaft. Derecha e izquierda.
Entonces ya que estoy aquí, le doy todo y le subo hasta que llegue al límite. Vamos a alumbrar hasta que llegue al límite. Quitito. Ahí está. Y ahora para el otro lado. Igual que llegue al límite. Ahí está. Y guardo. Y ya está calibrado nuestro rotor de cola. Entonces esta es la parte de la calibración. Vamos a crear un modelo básico para Rotorfly. Le doy modelo nuevo, modelo en blanco. Me voy a internal RF, crossfire, enter, me regreso. ¿Cómo voy a usar el armado ahora en la versión 4 de Express LRS? Que se les recomiendo que la instalen y lo actualicen, tanto en todos sus receptores, Nexus o independientes, como en el radio. Sale Express LRS 4. Yo voy a armar con un switch. Mi switch SC, este es mi switch de ARM. Ustedes escojan el que ustedes quieran. Este modelo, vamos a ponerle Rotorfly. Entonces en input se queda igual. Y aquí en mixes es donde le damos los canales. Alerón, elevador, throttle y rudder. Entonces throttle aquí en Rotorfly es el paso, el colectivo, el pitch. Entonces el canal 5 le voy a decir que es mi motor. Y mi motor va a ser el switch de Hall. Este es mi motor. Nada más que yo lo quiero al revés. Entonces aquí es off, aquí es run. Entonces lo voy a poner al lado contrario, negativo. Entonces si off, autorrotación y 100%. Ese es mi motor. Y voy a agregar el que va a cambiar mis profiles. Canal 6. Y aquí le puedo poner profiles o lo que ustedes quieran. Profiles. Y mi switch que uso para profiles es este, SE. Ustedes pueden usar el que quieran. Entonces aquí es profile 1, profile 2, profile 3. Prácticamente es todo. Entonces tenemos nuestros 4 canales básicos, nuestro motor que es Hall, nuestro switch de armado y y prácticamente ya.
Al switch de armado lo asigné en Express LRS. Ya voces y todo eso, lo que ustedes quieran usar, telemetría, pues podemos después hacer otro video. Timer, todas estas cosas. Lo que sí, asegúrense de que esté apagado es el ADC filter, que esté siempre off. Siempre. ADC filter es para servos analógicos, para que sea compatible. Pero ahí está nuestro modelo básico. Y en teoría, izquierda, derecha, jalo, pico, timón, colectivo. Vamos, 9. Por ejemplo, aquí el acelerador quedó en el otro switch. Vamos a modelo. Entonces puse al revés motor y profiles. Lo que está al revés es están intercambiados los switches. Entonces aquí lo vamos a corregir. Editamos. Este canal va a ser profiles. Y nuestro switch SDC. Lo regresamos como estaba. Y este va a ser el motor. El switch SD. Está al revés. Entonces ahora sí corresponde mi hall y mi profiles, que es el AUX 1. Ahí estoy off. Entonces, ¿cómo vamos a asignar eso? Lo vamos a asignar aquí en modos. Aquí en modos, que viene así, yo le voy a borrar este modo, agrego el rango y activo mi switch de ARM. Lo dejo activado y ya me lo detecto acá. Un bravo, se fue a canal 9. Entonces quito ARM y pongo ARM. ¿Vale? Y mis ajustes, vamos a borrarlos. Digamos que así viene, ¿no? Que así viene. Nos vamos a dar de alta. Le damos Map, Always. ¿Qué vamos a seleccionar en este switch Profiles? ¿En qué canal? Lo dejo auto y muevo mi switch de Profile. 1, 2 y 3. ¿Sale? Igual este. Lo mapeamos siempre. Que voy a seleccionar Profile. Rate Profile y Profile son los que necesitamos. Yo uso el mismo switch. Siempre. Y aquí muevo el switch. Y ahí están.
1, 2 y 3. Entonces yo quiero 3. Yo quiero 3. 1, 2 y 3. ¿Sale? Mapeado, mapeado siempre. Y en auto y movemos el switch, que es el de profiles y rates. Uso el mismo switch para, pues la verdad no tiene que usar más switches. Y ya aquí en rates y profiles, al mover yo mi switch ya me va cambiando. Me cambia tanto en rates como en profiles. Eso es todo. Ya tengo mi switch de ARM. Y ya tengo el del motor. Aquí estoy off, auto y run. Solo así de sencillo. Eso es la parte del radio. Y nos vemos. Gracias.